Vamos a tener hoy la continuación del tema La paz de Dios. Va a ser la parte número 39 y vamos a dar inicio con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, te agradecemos por esta oportunidad que nos das para ir profundizando en tu palabra. Ayúdanos siempre a tener presente que eso es lo más importante de nuestra vida, que nos pueden gustar muchos temas, pero el estudio de tu palabra es el básico. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bien, vamos a empezar con imágenes de portada. En la fotografía que veis ahora doble, ya veis por un lado un pastel y un matrimonio que parece no muy bien avenido, ¿no? Y al otro lado, sí, una pareja, pero imaginaos que aquí no es una pareja, pueden ser dos hombres, dos mujeres, puede ser cualquiera, ¿eh? ¿Qué sería? Negocios, no solo cuestión matrimonial o de pareja. ¿Qué tiene que ver esto con la imagen que hay a mis espaldas? Que es precisamente un salvavidas. ¿Qué tiene que ver un salvavidas con todo esto? Pues hoy vamos a ver cómo, en definitiva, el apóstol Pablo nos va a seguir dando explicaciones que nos van a seguir dejando maravillados, porque la profundidad de sus razonamientos, gracias a Dios, son realmente impresionantes y de una aplicación absoluta para nuestras vidas. Vamos, antes de nada, a hacer ese repaso a estas últimas noticias que han transcurrido durante esta semana sobre esos plagios satánicos de la paz de Dios. Y mirad por dónde esto va mucho más allá de lo que ya tantas veces estamos presentando sobre la paz. ¿Dónde surge ahora también? Pues era de esperar. La transición energética, herramienta de paz. Hasta este punto estamos llegando. Nos están mentalizando cada vez más que toda la cuestión medioambiental es la que va a llevar también a la paz del mundo. Ese uno entre otros factores. Con lo cual ya vemos por dónde van los tiros, ¿eh? Todo esto del medio ambiente no pasa porque sí. Pacificación, ¿eh? La segunda guerrilla de Colombia y el gobierno anuncian diálogos de paz. Una vez más, se sigue ahora con la paz en Colombia, pero no con la guerrilla ya tan conocidas de las FARC, sino la otra, la ELN. ¿Cómo va a terminar esto? Pues ya iremos viendo, pero el Papa ya sabéis que está puesto de lleno en todo esto, el papado en general. Pero ha habido algo muy gracioso esta semana, y lo vamos a tratar en más profundidad en las noticias de actualidad. Hay un vídeo que no os voy a mostrar porque ya es para reírse, bueno, lamentablemente. Futbolistas de todo el mundo reunidos en Roma por el Partido por la Paz. Ya se ha hecho. Y evidentemente, ¿quién ha promovido todo esto? Era de esperar, escolas ocurrentes, el Papa por detrás. Pero en ese Partido por la Paz se dio algo que de paz aparecía como muy poco. Y es una imagen que ya pasaremos en vídeo en las noticias y que tiene que ver con un señor muy conocido en el mundo del fútbol, donde se termina denotando que era Partido por la Paz y terminó pues justito de paz, ¿eh? Una vez más, los plagios de Satanás no puede ofrecer la auténtica paz, esa solo la da Dios. Colombia, Comisión de Obispos participa al inicio de diálogos con el ELN. Era de esperar, el Vaticano también está puesto en esto. Y cómo no, paz por todos lados.
construir la paz. Oremos por la paz en nuestros pueblos. Contribuyamos todos, autoridades y ciudadanos, a construir la paz familiar y social. De todos depende. Todo va por lo mismo, le están cogiendo todos los ámbitos. Y paz por todos lados, por supuesto. Francisco a los jugadores del Unidos por la Paz. Hoy no se puede pensar la educación sin el deporte. ¿Por dónde va también el tema de la paz? Por el deporte. Sí, ya lo veis, a montones, ¿eh? Y aquí está la situación, que ya veremos en vídeo en las noticias, de Maradona y Verón discuten en el partido de la paz. Y al finalizar, claro, qué bonito. O sea, un partido para la paz que no sirve para la paz, curioso. El Papa asegura que el proselitismo es el veneno más fuerte contra el camino ecuménico. Esto nos dará mucho que hablar en las noticias. Pero desde luego, una vez más, ¿qué aparece por aquí? El tema de la paz. Como no, paz y reconciliación. Francisco pide protección, integración y soluciones estables al drama de los menores migrantes. Y también en esto, como no, aparece paz, pero añadiendo otra famosa palabra, y seguridad. Paz y seguridad. Y todo tiene que ver con el tema de inmigrantes, ya lo veis. Y aún han habido alguna otra más. Pésame del Santo Padre por la muerte del rey de Tailandia. Y también les desea trabajar juntos para promover el camino de la paz. En todas partes, ¿eh? La palabra paz la están megasaturando por todos lados. ¿Por qué creéis que últimamente, en tan poco tiempo, se habla tanto de paz en tantos ámbitos? Pues porque todo está convulso. Y alguien se está encargando de que sea suficientemente convulso en todos los ámbitos para que se ejerza una paz en todos los ámbitos. Una paz, evidentemente, no de Dios, pero un sucedáneo casi perfecto. Desde luego eso va a traer lo que ya sabemos. Pues bien, vamos a ver nosotros ahora en qué consiste la auténtica paz de Dios. Y vamos una vez más a emprender con detalles que aparecen en los textos que no tienen desperdicio. Si tenéis Biblia, ya lo sabéis, cogedla y abridla en 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 14. Y seguiremos después con el capítulo 6, un poco más. 2 de Corintios 5, 14. A partir de aquí nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y leemos esto y, vale, pasamos al siguiente versículo. Normalmente, la mayor parte de personas tienen la versión Reina Valera 1960, por eso es la que utilizamos comúnmente en los medios que hacemos. Pero leemos nos constriñe y algunas personas pues piensan nos constriñe, vale, no sé qué será exactamente, pero ya va bien, ¿no? Y siguen la lectura. Y a veces no nos da por ir a un diccionario que nos termine de dar una apertura más de conocimiento sobre una palabra, o no vamos a otras versiones. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir esto? Nos quedamos con esa cara a veces de... Mirad las otras versiones que hay que son muy buenas. Si vamos a un diccionario normal, en este caso, bueno, no muy normal porque es el mío de hace tantos años, constreñir, mirad qué nos dice, obligar, precisar a uno que haga una cosa, apretar y cerrar como oprimiendo, como ceñir. Interesante, ¿eh? O sea, el amor de Cristo, ¿qué nos está haciendo? Obligar, ¿a qué? A apretar, a cerrar, como oprimir, ¿a qué? Pues una vez más, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. A esto nos lleva. Ese constreñimiento es pensar, ¿en quién? En Cristo. Cristo, que es el que en definitiva muere por todos nosotros. Pero además, dice, si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué quiere decir que todos murieron? Claro, todos morimos, por supuesto. En 6.000 años de historia prácticamente todo el mundo se ha muerto, ¿sí? ¿Pero se refiere a esto, en definitiva? ¿O se refiere a la muerte al pecado y a la salvación en Cristo, que muere por nosotros? Bueno, no sé si aquí me aparecía un dato más. Sí, esto está extraído del comentario bíblico adventista 7a sobre constriñe. Y mirad, nos dice que viene del griego sunejo.
mantener juntos, apretar, guardar, impeler, dominar, nos apremia. El que elige ser guiado por el amor de Cristo no se aparta de la senda del deber ni a diestra ni a siniestra, sino que, como Pablo, avanza en la obra del Señor decididamente y sin vacilar en sus propósitos. El amor de Cristo mantiene al creyente a salvo en la senda estrecha y difícil. Desde luego, mejor explicado, difícilmente ya. Pues vamos al texto. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivimos para nosotros mismos. Qué cosas, ¿no? En este mundo que todo el mundo intenta vivir para sí, para todos los goces posibles, para pasárselo bien, para tener de todo, y resulta que no. El cristiano no puede vivir para sí, porque si vive para sí, realmente se muere. Pero se muere a nivel espiritual y después eterno, ¿eh? ¿Cómo debe ser el cristiano? Pues debe vivir para los demás. ¿Lo hacemos eso? Es para pensar, ¿eh? Porque podemos decir, sí, yo soy cristiano y predico y ya está, vale, sí. ¿Pero vives para los demás? ¿Vives para verdaderamente dar el mensaje a los demás, sea como sea la posición que tú ocupes, tu trabajo, tu lugar en la familia o cualquier situación? Ya no vivan para sí. Y el cristiano, según relata el apóstol Pablo en tantos escritos, lo que no va a procurar es su deleite propio. ¿Y el mundo que nos enseña? Eso, el deleite propio. No los sacrificios en pensar para ayudar a los demás, no en me lo paso bien como sea y la vida son 4 días, no. El cristiano no está en este mundo para charanga y pandereta, está para hacer lo que debe hacer. Imaginaos a Jesús que viene a hacer la labor y en vez de estar por lo que tiene que estar, se pasa el día de juerga. ¿Verdad que no cuadra? ¿Y los cristianos lo hemos de hacer? No estoy diciendo que el cristiano no deba pasárselo bien, ¿eh? Pero debe recrearse, que es algo muy distinto a juerguecitas, ¿eh? Cambia mucho. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para eso debemos vivir, para Cristo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Este texto es de esos que uno se queda pensando, ¿qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Pues tienes que recurrir una vez más a todos sus escritos para extraer lo que quiere decir. Está haciendo mención a cuando él conoció, y tantos otros, a Cristo, siguiendo una vida que no tocaba. Y a partir de aquí, ya llega otro conocimiento, ya no es en la carne, como antes, sino ¿cómo? Como lo conoce a partir de ahora, por la parte espiritual, sabiendo, como no, que el apóstol Pablo venía de un lugar en el cual el Mesías era desechado totalmente. Imaginaos si lo debería conocer como antes. Pues no, ahora lo conocía de modo distinto. Y todos hemos pasado por esa etapa, o muchos, ¿no? De vivir una vida en la cual a Cristo se lo tenía como algo así, pero una vez lo conoces de verdad, ya no lo conoces como antes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un texto harto conocido, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir de esto? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pues si somos nuevas criaturas es que dejamos de ser viejas criaturas. Hemos cambiado, ha habido una transformación. Hay una criatura que hace una metamorfosis muy conocida, ¿verdad? Aquí tenemos un biólogo. ¿Qué hace la mariposa? ¿Es siempre mariposa? ¿Verdad que no? Primero es un gusanito un poco, para muchos, repugnante. No todo el mundo lo encuentra así. Sí, primero es un huevo, claro. ¿Y qué sucede? ¿Que sigue siempre así? No, hace una transformación. Pues, ¿cómo debe ser el que se convierte a Cristo? ¿Debe seguir siendo un gusanillo? ¿O debe ser algo hermoso, realmente como una mariposa?
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? ¿Que todo nuestro pasado importa? No importa. Nuestro pasado a Cristo no le importa si tú lo aceptas de verdad. Ha habido un cambio y Él eso lo valora. Y mirad qué nos dice ahora. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios. ¿Y cómo proviene? A partir de la reconciliación consigo mismo por Cristo. O sea, ¿a través de quién? De la muerte de Cristo por nosotros. Es cuando quedamos reconciliados con el cielo, si no quedamos desconectados. Y Él es el puente, desde luego, eso está más que claro. Pero dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el cristiano debe seguir con ese ministerio de reconciliación entre los pecadores y Cristo, e intentar conectar otra vez a la gente con Dios. Para algunos sería su primera vez, para otros quizás no. Pero ¿qué hay que hacer? Trabajar por ese ministerio de reconciliación. ¿Y eso cómo se consigue? Predicando, no hay otra. Predicando es cuando la gente oye y a partir de aquí puede decidir buscar, aceptar o no. Y esa es nuestra misión, la de todos los cristianos auténticos debe ser. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Hay personas que piensan, Dios, ese tirano, si hay tantas desgracias, ¿por qué Dios, bla, bla, bla? Lo de siempre. Pues resulta que no se paran a pensar que Dios se muestra como tal de benevolente en la cruz con Cristo. Porque su propio Hijo entregado en la cruz, pues si eso no es amor para que podamos ser salvos, pero claro, es más fácil pensar todas estas desgracias y los niños que mueren y tal, culpar a Dios, que no pensar en que hay una guerra, un conflicto espiritual tremendo entre Cristo y Satanás y sus ángeles, cada uno con los suyos, y nosotros por en medio y todo el universo, que aceptar la realidad. Claro, porque si aceptas que Dios en verdad existe y te ama tanto y quiere algo de ti, tú deberás hacer algo. Pero claro, es mejor no pensarlo, porque si debo hacer lo que Cristo quiere, habrá cosas que yo quiero que a Él no le gustarán. Y, no, es más fácil pasar. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No toma en cuenta los pecados de los hombres. ¿Siempre es así? ¿Dios no toma en cuenta los pecados de los hombres? ¿O sí? Cuando te arrepientes no te los toma en cuenta, cuando te arrepientes de corazón, sinceramente. Pero si no, claro que te los va a pasar en cuenta, porque todo queda registrado. Y al final seremos juzgados por la ley de Dios. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, pues lo mismo, diciéndole a la gente que puede cambiar y se puede acercar a Dios y que su pasado no importará, para Dios nace de nuevo, es una nueva criatura, se lo acepta. ¿Os dais cuenta cuando podemos pensar en nuestra vida pasada, con la de tonterías y pecados que hemos hecho, y que por misericordia divina absoluta, por la muerte de Cristo en la cruz, digan, mira, todo esto que hiciste, ras, eliminado. Ahora es una nueva criatura, sigue adelante, que tendrás la salvación. ¿Eso no es una maravilla? Eso es una misericordia impresionante. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto es un famoso himno, Reconciliaos hoy con Dios. Pues bien, ¿de dónde está sacado? De este texto. Y qué bonito es ser embajadores en nombre de Cristo. Hay gente que por ser embajador de un país, de una gran nación, a veces, pues claro, es el embajador, Pero señores, esos embajadores tienen una función primordial, porque ya sabéis que es muy importante un embajador para un país. ¿Sabéis que ha habido ocasiones que gracias a los embajadores se han evitado guerras? Porque se caían bien mutuamente con otro del otro lado y han podido arreglar las situaciones. Mirad si es importante, porque sale un embajador que es ¿y qué sucede? Pues que se las tienen enseguida y saltan y ya está, ya se acabó todo, el conflicto. Pero imaginaos, si esos embajadores son importantes, ¿no es más importante, infinitamente más importante, ser embajadores en nombre de Cristo?
¿Y un embajador a quién representa? A su gobierno, ¿no? A su rey o a su presidente de nación. Pues imaginaos nosotros ser representantes de Cristo, sus embajadores, que nos lleva por todo el mundo para que hablemos de su palabra, para reconciliar a la gente con Él, sean de donde sean, no importa, ni la edad que tengan, no importa. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, siempre recordando que todo es por Cristo. Por eso es tan interesante que cualquier doctrina que diga que Cristo, Jesús, no es Dios, hay un grave problema, porque eso no procede del Señor. Si suprimimos el papel de Cristo en la cruz, siendo nuestro propio Creador, viniendo a morir por nosotros, y que después de esto nos va a poder dar la vida eterna, pasando por el juicio en el cielo, etcétera, etcétera, estamos haciendo a Cristo como cualquier otro, sea considerado como sea, un místico, un gran maestro ascendido, un profeta, un filósofo. Nada es lo que dice la palabra de Dios sobre Cristo. Él mismo dijo, yo soy. Estaba diciendo que era Dios. ¿Por qué aceptó adoración? ¿Podemos aceptar nosotros adoración? No, Jesús aceptó ser adorado. ¿Por qué? Porque era Dios. Pues por tanto, una vez más, os rogamos en nombre de Cristo, y eso no lo puede hacer ninguna otra religión que no sea cristianismo. Evidentemente el cristianismo auténtico. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿De quién hace referencia aquí? Todos hemos conocido pecado, ¿no? Por tanto, se refiere a Cristo. Él no conoció pecado, no pecó, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si Jesús no pecó, lo hace pecado por nosotros. ¿Y cómo es que lo hace pecado por nosotros? Pues porque transfiere todos los pecados de la humanidad sobre Él en la cruz. Así recibe Él los pecados de todos nosotros y así se convierte Cristo en pecado sin haber pecado. Y eso es lo que le da la muerte, recordemos, no es otra cosa. Pero todo para que podamos ser salvos, hechos justicia de Dios en Él. La justicia que nosotros merecíamos, que es la muerte eterna, no hace falta que pasemos por ella, porque Cristo pasó por eso por nosotros. Cristo no solo muere en la cruz como una persona más, sino que pasa por esa muerte eterna que toda la gente va a sentir por la perdición. ¿Os imagináis lo que debería sentir Cristo? ¡Qué agonía! Si queréis más ampliación de todo esto, el deseado de todas las gentes de Ellen White lo describe y muy bien. Pero mirad, va continuando en 2 Corintios 6, versículos 1 y 2, que nos dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Porque se puede recibir en vano la gracia de Dios? Claro que sí. Él estaba escribiendo a los corintios y ya vimos en 1 Corintios que ¿qué vida llevaban? Pues había algunos que vaya vida seguían llevando a pesar de ser cristianos. Por eso él vuelve a escribirles. Y en definitiva nos dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Por tanto, si oímos hablar de la gracia de Dios, el mensaje de salvación, no puede entrarnos por aquí y salirnos por allá y quedarnos tan anchos, porque entonces estamos listos. Y mirad qué dice ahora el apóstol. Porque dice. ¿Quién dice esto? Porque dice, ¿quién lo dice? Está haciendo referencia a un texto del Antiguo Testamento. Mirad cómo Pablo no se está inventando nada. Por eso el Nuevo Testamento da luz sobre el Antiguo Testamento. No podemos estudiar solo uno de ellos y ya está, como hacen los judíos o como hacen algunos cristianos. Una parte el Antiguo, otros el Nuevo. No, no. La Biblia es una unidad. Y solo así la podemos entender. ¿Y qué dice? En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. ¿Entendéis lo del salvavidas? En día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación.
Imagináis que estáis como náufragos, se os ha hundido vuestro barquito, y se acerca alguien y os ve que estáis en esa situación y os lanza el salvavidas. Vais a decir, no, ya mañana. ¿Eh? Claro, claro. Seguro que ese es el día, el momento de la salvación. Y resulta que esto lo hacemos de un modo gráfico, de una cuestión que ha pasado tantísimas veces a lo largo de la historia, ¿no? Un salvamento. Pero es que lo que nos jugamos es mucho más que la vida humana. Aquí es la eternidad. Y cuando se nos da el mensaje, mirad qué misericordia llega a tener Dios, que normalmente no te da el mensaje y te dice, mira, si lo aceptas te salvo ya, y si no te fulmino. ¿Verdad que no suele hacer esto el Señor? Nos da un margen para que vayamos asimilando, queramos coger el salvavidas, nos lo pongamos. Sí, nos da ese margen de salvación, un tiempo, pero evidentemente nuestro tiempo no es nuestro, es el tiempo de Dios, y Él puede decir, mira, pues hasta aquí has llegado, se te ha acabado la misericordia ya, tanto insistir y no quieres, pues ¿qué vamos a hacer si jamás querrás? Pues nos estamos jugando la salvación. En el momento en que una persona recibe el mensaje de salvación, debería empezar a analizar, comprender y decir, pues es verdad, Señor, te he de seguir, y dejar de lado todo lo que le estorba durante la vida. Pero ¿y un cristiano que ya conoce? Porque él está escribiendo a corintios que ya eran cristianos. ¿Cómo aplicamos eso? Pues que podemos llegar a tener en nosotros la salvación, pero aún estamos en el agua y con el salvavidas. Y decir, mira, ¿sabes qué? Me lo quito y yo ya aguanto. ¿Y qué está pasando? Que al final te vas a hundir. La salvación es ahora. Coge ese salvavidas y no te lo sueltes nunca. ¿Y ese salvavidas quién es? Cristo, el que muere por nosotros. Vamos a avanzar. Directamente nos vamos al texto de 2 de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 18. Y ahora entenderéis la otra parte de la fotografía principal de portada, que era una doble fotografía. ¿La recordáis? Por un lado, una pareja rota, y por otro lado, un hombre y una mujer, que podían ser cualquier hombres o mujeres, es igual, discutiendo entre ellos con problemas a nivel laboral, oficina. Mirad esto. 2 de Corintios 6, del 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y los cristianos, que sabemos esto de toda la vida, porque lleva escrito toda la vida en la Biblia, ¿cuántas veces se van a buscar parejas que no creen lo mismo, que no son de un mismo sentir? ¿Y qué sucede después? Pues problemas. Y problemas graves muchas veces. Y que pueden llevar hasta depresiones, y que pueden llevar incluso a suicidios en más de una ocasión. Es lógico que un creyente que sabe toda la verdad y la vive, vaya a buscar una persona que cree en otra cosa. Hay un texto que nos dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues ¿qué termina sucediendo con muchos matrimonios? ¿Qué sucede con muchos noviazgos? ¿Qué sucede, cuidado, ahora iremos más allá, con mucha gente que tiene socios en empresas? Que sabiendo la verdad, se añaden con los que no toca, los que no quieren saber. Cuidado, no estoy diciendo, y eso el apóstol Pablo también lo aclara en otros lugares, que quien esté unido ya por pareja o quien esté en trabajo en esta situación deba romper drásticamente, sino cuidado, todo lo contrario, debe intentar ganar al otro para Cristo. Pero antes de que eso suceda, si se ha conocido el mensaje, pues no la líes porque vas a tener problemas. Pero ¿cómo somos los humanos, Ya sabemos que vendrá un problema, pero es igual, nos lo queremos olvidar y yo será distinto. ¿Cuántas personas no han pasado por ese proceso como cristianos? Muchos. ¿Y cuántas personas siguen así después de una tras otra?
Id por las iglesias adventistas. No hace falta ir a otros lugares. Iglesias adventistas mismas. ¿Cuántas personas están en situación de noviazgo entre el que es y el que no es creyente? ¿O cuántos están en negocios del que es y el que no es? Hemos de aprender lecciones, no nos queda otra. Y a veces las lecciones son duras de aprender. Y a veces, como ya lo sabéis, eso que se dice, que el hombre es ese animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, pues a veces hasta más, ¿eh? Hasta que al final quizás la piedra nos da en la cabeza y reaccionamos, ¿no? Pero bien, hemos de tener esto presente. Porque mirad ahora qué nos dice. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Y decimos, ¿Belial? ¿Qué es esto de Belial? Vemos que es un nombre propio, está en mayúscula, ya podemos pensar, será una contraposición de Cristo, ¿no? En la Biblia aparece Belial en varios textos. Belial, mirad el significado, inservible, despreciable, y se aplica a Satanás. Es inservible y es despreciable. Y se aplica a Satanás, Belial. Por tanto, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Cómo puedes estar ahí en lo mismo si sois de distinto sentir? Qué difícil, ¿eh? Por eso el cristiano que ya tiene una relación de pareja o que tiene un lugar de trabajo así, pues tendrá que aguantar e intentar llevar a los otros al Cristo. Pero si no has llegado a eso, no te pongas, avisados estamos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Mirad cómo aún cada vez lo está apretando más. Y ahora podemos pensar, sí, esto hemos visto, puede ser pareja, puede ser trabajo, pero ¿y esto otro? ¿Entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Tendrá también una repercusión a nivel espiritual? ¿Tendrá que ver que cómo podemos hacer ecumenismo con los que siguen ídolos, con los que no siguen la verdadera palabra de Dios? Pues aquí aparece el ecumenismo, señores. Aquí aparece. ¿Cómo podemos ir contra la palabra de Dios? ¿Cómo podemos ir con gente que quiere creer la verdad a medias? ¿Podemos hacer ecumenismo entonces? ¿Os imagináis a Jesús haciendo, mira, una buena relación con Belial? ¿Verdad que no? Pues no podemos hacer eso. Mirad cómo en 3 textos el apóstol Pablo nos desmonta toda la vida. En un momento, ¿eh? Toda la vida para muchos. Por tanto, ¿qué hemos de hacer? ¿Ser tontos y caer en estas cosas o ser sabios y evitar estas cosas? Pues de Dios depende que nosotros seamos una cosa u otra, sí, pero somos nosotros los que decidimos. No tenemos excusa ante Dios. Siempre somos nosotros los que decidimos las cosas. Para eso existe el libre albedrío. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Somos templo del Dios viviente? Deberíamos ser conscientes de eso. Porque si somos templo del Dios viviente, tampoco haremos según qué cosas, ni pondremos según qué cosas en nuestro cuerpo. Si somos templo del Dios viviente, ¿nos podremos tatuar, por ejemplo? ¿Cuántos adventistas llevan tatuaje después de saber la verdad? Pues hay unos cuantos, ¿eh? O se ponen algo colgando de las orejas. O se ponen algún diamantito por aquí en la napia. Esto no es normal. Esto es ir contra el templo de Dios, que es nuestro propio cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, que no se debe dañar para nada, para nada. Es curioso, se nos da un instinto, dicen, de supervivencia, y en cambio nos gusta hacernos daño. Y unos se hacen daño tatuándose, marcándose con cosas de estas, y otros se hacen daño yendo a ver películas de terror. Sí, porque también te haces daño con lo que ves, con lo que escuchas, con tantas cosas. Los textos, hermanos, tienen una profundidad que si nos podemos analizar, podemos estar en un mismo texto todo un día o más. Con unas leves nociones es suficiente para darnos cuenta que tenemos una responsabilidad ante Dios y ante el mundo. Y mirad qué dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué preferimos? ¿Ser hijos del Señor Todopoderoso o ser hijos de Belial? Porque no hay otra, ¿eh? O somos, como se dice aquí, o carne o pez, ¿eh? Carne o pescado se dice, ¿no? Bueno, pues no, es que verdaderamente es una decisión que debemos tomar. No podemos andar entre dos aguas, el cristiano solo puede permanecer en una. Y evidentemente, si es cristiano, ¿por quién se va a decidir? Por Dios, ¿no? ¿Os imagináis cuántos problemas se hubiese ahorrado el pueblo de Israel si hubiese hecho caso de estos textos que ya estaban en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos problemas, cuántos muertos de mayores, de jóvenes y de niños? ¿Cuánta esclavitud? ¿Cuántos saqueos? Y no aprendemos, ¿eh? Leemos eso del Antiguo Testamento y pensamos, mira, es que eran duros de cerviz. Ya, y nosotros se ve que somos súper listos, ¿eh? Y seguimos haciendo las mismas bobadas. Bueno, pues nos lo hemos de pensar, ¿eh? El Señor nos da un mensaje en su palabra, abracémoslo. Y eso todos nos lo podemos aplicar. ¿Alguien puede decir que no se puede aplicar nada de esto? Complicado, ¿eh? Vamos a 2 de Corintios capítulo 7, versículos del 1 al 10. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Contaminación de carne y de espíritu. ¿A qué se refiere eso? ¿Una contaminación de carne qué es? Pecados, ¿no? Lo que nos gusta hacer en nuestra vida. Pero ¿y de espíritu? ¿Cómo se contamina el espíritu? Pues una vez más, cree en la verdad auténtica, porque si crees en lo que no es verdad auténtica, tu espíritu se va a resentir, porque un error doctrinal te va a llevar a otro y va a ser una consecuencia que finalmente puede ser que te lleve a la perdición. Eso sería una forma de contaminar el espíritu. ¿Se puede ser adventista y pensar en cuestiones de nueva era? ¿Verdad que no? No cuadra para nada. Pero ¿cuántos adventistas están haciendo yoga, por ejemplo? ¿Y cómo no se ha fomentado además desde libros, incluso de literatura adventista, que se lo digan a los portugueses? Pues mirad si es importante. No podemos tener contaminación alguna, ni de carne ni de espíritu. Nos hemos de seguir perfeccionando en la santidad de Dios. No hay otra. Admitidnos. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pablo cuando escribe es claro, ¿eh? Desde luego una cosa es que puede parecer confuso a veces en según qué lenguaje utiliza, pero cuando da una serie de conceptos lo dice de un modo tajante. Y por cierto, vuelvo atrás, contaminación de espíritu. ¿Y el carácter? ¿No es contaminación de espíritu? ¿Es nuestro carácter como el de Cristo? Pues si no es como el de Cristo, estamos contaminados de espíritu. No hay otra. Es algo a tener presente, ¿eh? Mirad cuántos matices puede haber sobre una misma cuestión, ¿eh? Pero todos son vitales. En el versículo 2, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. ¿Por qué dice esto? Pues porque evidentemente había otros que decían que sí, que lo habían hecho. Claro, otros cristianos, entre comillas, ¿qué hacían? Atacarlos a ellos como si fuesen los malos de la película. ¿Sí? Pero mirad qué dice él, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Dice que no lo dice para condenarlos, lo dice ¿para qué? Ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Para morir, vivir en Cristo, todo, para estar unidos en Cristo, están en su corazón. Pero termina así, ¿no? Dice, mucha franqueza tengo con vosotros,
Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Todas nuestras tribulaciones vuelve a salir a la luz. Y veremos cuando vayamos avanzando en 2 de Corintios, qué tribulaciones. Y eso forma parte de tribulaciones. Sí, las tribulaciones no siempre es que venga alguien y te dé un latigazo por creer lo que crees, o que se te hunda un barco donde vas, sino que las tribulaciones pueden venir de los propios hermanos. Y eso sucedía también allí. Y ya lo vimos, ¿eh? Y las medidas que llegó a tomar el apóstol Pablo al respecto, tan claras y tajantes, cuando hizo falta, cortó. Bueno, pues mirad qué más va diciendo. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. ¿Qué tipo de temores de dentro? Mira, lo de fuera, conflictos, era de esperar. Si ellos creían en lo que creían y predicaban, ¿no iban a tener conflictos? Pues será que no tuvieron conflictos, ¿eh? Vaya que se los tuvieron con los de afuera. Pero ¿y con los de dentro? Temores. ¿Por qué? ¿Qué les había pasado? ¿Qué está reflejando el texto? Traiciones. Sí. Aún hay más. ¿Qué temores más pueden haber en un cristiano? Temores de uno mismo, ¿eh? De uno mismo. Temores de no estar haciendo lo correcto, de fallar. Eso también forma parte de temores interiores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Mira qué cosas. Resulta que, una vez más, Dios consuela a los humildes. Y mirad, podéis pensar, a ver, ¿cómo los iba a consolar a esta gente que ha pasado por todo esto? ¿Les va a dar una gran riqueza? ¡Hala, y ya está! No. Resulta que los consuela con la venida de Tito, de un joven que está por el Evangelio. Y con eso quedan consolados. ¿Y por qué? Mirad. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. O sea que hay toda una historia detrás, de conexión entre unos y otros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Sabía que había gente en Corinto que se preocupaba por ellos. Había habido de todo en esa iglesia, en esa feligresía, pero había hermanos que eran hermanos de verdad, de todo corazón, y se preocupaban por ellos, porque sabían que no lo pasaban bien, porque estaban en primera línea dando el Evangelio y recibiendo de todo por todos lados. Y mirad, el consuelo lo reciben a través de alguien que les sigue allí con ellos, se acerca y les da el mensaje. Mira, los hermanos de Corinto, a mí también estuvieron conmigo, me apoyaron, decía Tito, y se acuerdan de vosotros, oran por vosotros, se preocupan por vosotros. Evidentemente no todos, porque ya veremos cómo Pablo va escribiendo y tuvo que hacer la limpieza, ¿eh? Pero había hermanos de verdad. Y sigue diciéndonos, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque fue por algún tiempo, os contristó. ¿Aquí a qué hace referencia Pablo? A 1 de Corintios. Les escribió una carta, que vaya carta dura, ¿eh? Y a él le gustó hacer eso. Se lo pasó pipa, genial, haciendo eso. Lo pasó fatal. Bueno, lo dice claramente, muy claramente. Aunque entonces lo lamenté. ¿Le gustaba a él dar reprimendas? ¿Decir las cosas claras? No. Ahora me traslado con los años. Ellen White. ¿Sabéis qué decía que era la parte más difícil de lo que ella hacía? Cuando recibía en visión lo que hacían personas, conocidas por ella o no, y veía los pecados que estaban haciendo. Y luego debía escribirles o debía encararlos y decirles las cosas. Ella lamentaba profundamente hacer eso y pidió a Dios no sé cuántas veces que eso no lo tuviera que hacer, porque le amargaba. ¿A alguien le gusta
ir a decir al otro lo que está haciendo mal? Y además, a veces cosas muy fuertes, ¿eh? Y ella lo veía en visión. Pues Pablo lo mismo. Tenía que decir cosas y lo lamentaba. Lo pasaba mal por decir verdades. ¿Pero se quedaba con esto? Resulta que algunas veces había reacción positiva y reacción negativa. Lo mismo con Ellen White. Había gente que reconocía su pecado y decía, es verdad, debo cambiar, gracias a Dios por darme este mensaje, cambio, perdona. Y había otros que decían, ¿qué? De todo a la hermana White menos guapa. ¿Sí? Y la acusaban de todo lo peor. Seguían R que R y acrecentando aún más su malestar. La historia como Job, la historia como con Pablo, y la historia sigue repitiéndose hoy en día. Y eso debemos tenerlo presente, y aprendemos bien el contenido de estos mensajes, o podemos volver a caer en lo mismo. Y dice que por algún tiempo os contristó. ¿Y qué es contristar? Nos suena algo de tristeza, ¿no? Contristar, provocar pena, dolor. O sea, que la carta de Pablo hacia ellos les provocaba pena, dolor. Pero sirvió. Quizás no para todos, pero sirvió para unos cuantos, ¿eh? Y dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Ahí está la gracia de la cuestión. Ser contristado porque te dicen algo que te afecta, si te lleva al arrepentimiento y cambias, genial. Pero como sea para que tu ego salte y empiece a decir aún más bestialidades, o hacerlas, no es para arrepentimiento. Por tanto, si no es para arrepentimiento, ¿para qué será? Para perdición. Y seguían siendo cristianos, teóricamente. Podían predicar lo mismo que Pablo, sí. Pero su corazón estaba como Pablo, estaba con Cristo, o estaba podrido porque no querían arrepentimiento y seguían, dale que te pego con lo mismo. ¿Aprenderemos la historia? Nunca olvidemos la historia pasada, nunca, porque las escenas siempre se repiten a lo largo de la historia, y si no aprendemos del pasado, seguiremos cayendo en lo mismo en el presente y en lo que queda de futuro. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Por tanto, todo lo que él iba a hacer, iba a decir, y todos los que estaban con Pablo en ese ministerio tan fuerte, serviría para algo. Era para dar esperanza a la gente, para dar la salvación, ofrecer el arrepentimiento, que no hubiese ninguna pérdida, y menos padecieseis por nuestra parte. O sea, no debían decir cosas ellos para hacerlos perder, sino para ganarlos para Cristo otra vez. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Claro, es la gran diferencia. Si te produce el arrepentimiento para salvación, genial. De eso no hay que arrepentirse, ¿verdad? Si te has arrepentido para bien, ¿verdad que no te vas a arrepentir de eso? Sino que estarás contento por haber tomado esa decisión. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Vale más que te digan las cosas, que reflexiones y digas, es verdad, y puedas cambiar, que no que te duela lo que te están diciendo, porque el ego está molesto, y sigas con lo mismo, porque eso te va a producir la muerte. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Y está hablando a cristianos que creían lo mismo que ellos. Vaya lecciones, ¿eh? ¿No hemos tenido que pasar por esto? Es para pensar, ¿eh? Bien, vamos a terminar con un texto, para no alargar más ya. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 15 y 16. Y su cariño para con vosotros, está hablando de Tito, es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor,
¿Con temor y temblor? ¿Qué palabras está utilizando aquí? Las mismas que para quién. Para Dios, ¿eh? Con temor y temblor. ¿Y por qué lo recibieron así, con temor y temblor? ¿Porque Tito era un cualquiera? Claro, era una persona cualquiera, por supuesto, todos somos personas cualquiera, ¿eh? Pues se tenga dinero o no, es igual. ¿Por qué lo recibieron con temor y temblor? Si además era joven. Además era joven. Y lo reciben con temor y temblor. ¿Qué temor deben tener de un chico joven? Si son unos cuantos, ¿eh? O temblor ante él. ¿Por qué? Por la verdad. Porque Tito representaba la verdad del Señor y la vivía. ¿Y para ellos esto qué era? Pues evidentemente era un símbolo claro de que era un portador del mensaje de Dios. Y que ellos ante eso debían estar en situación como ante Dios, con temor y temblor, con respeto. ¿El temor y temblor hacia Dios es solo por miedo? ¿O es por amor también? Con Tito también demostraron amor, ¿eh? Por eso Tito fue tan contento a ver a Pablo y a los suyos. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. ¿Cómo habían cambiado estos corintios cuando reciben la carta? Habían cambiado, se habían arrepentido. ¿Y Pablo qué? ¿Se enfadaba como le pasó a Jonás porque Nínive reaccionó positivamente al mensaje dado y no fueron destruidos? Todo lo contrario. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Han cambiado, ahora puede tener plena confianza en ellos, porque se han arrepentido, han querido seguir al Señor de verdad. No han puesto trabas ni excusas, ni han dado maldiciones, ni les han dicho que son satánicos, ni cosas de esas. No, confían ahora en ellos. ¿Por qué? Porque saben que están en la verdad, y Dios une a su pueblo en un mismo sentir. Qué bonita es la palabra de Dios cuando la analizamos. Qué bonitos son los textos que el apóstol Pablo dejó escritos. Y yo aún me pregunto cómo puede haber cristianos, que se dicen cristianos, incluso adventistas, que han dejado de creer en las cartas del apóstol Pablo. Y se han rebotado contra los escritos del apóstol Pablo, sobre todo por el tema del Espíritu Santo, ¿eh? Es curioso lo que se están perdiendo. Si solo falta leer un poco lo que dice, analizar, aplicarnos lo que comenta él allí, inspirado totalmente por Dios, es evidente, no nos lleva a la perdición, todo lo contrario. Qué lástima, cómo se pudre todo el mensaje de Dios, porque interesa, a Satanás le interesa. Pues nosotros hemos de ser esos embajadores de Cristo, que cuando digan que esto no es así y tal, nosotros hemos de decir, esto es así, y hemos de demostrarlo. Por eso el cristiano debe tener argumentos. Evidentemente hay un argumento por encima de todos, porque podemos tener mucho conocimiento, pero hay un argumento que jamás pueden negar, y es la vida de un auténtico cristiano. ¿A Jesús le podían negar lo que era? ¿Podían rebuscar en sus palabras, intentar contradecirle, buscar los peros, pero podían negar lo que él era como tal? Nunca. Pues nosotros debemos ser como Cristo, ¿no? Ser cristianos no solo es creer en lo mismo, es vivir como Cristo. ¿Lo hacemos? Pues es lo que hemos de hacer, no nos queda otra. Pues que el Señor nos ayude a tener esto, confianza entre nosotros, porque somos un pueblo y uno es el Señor, y ese mismo Espíritu nos une. Y qué bonito es cuando los hermanos están en confianza unos con otros. ¿No es lo más bonito que hay? Pues que Dios nos ayude a ello siempre y en todas partes. Y que si no, sepamos poner los puntos sobre las íes con el mensaje de Dios. Que Dios os bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, una vez más, Señor, estamos maravillados por la gran sabiduría en tus palabras. Gracias, Señor, porque inspiraste al apóstol Pablo para poder escribir estas cosas. Y también lo hiciste pasar por una serie de, lo que ahora diríamos, desgracias, que a él le sirvieron para fundamentarse tanto en ti y poder ser una luz para los suyos, de sus tiempos, pero también para todos los cristianos
desde hace 2000 años para acá y también para nosotros. Tantas veces, Señor, cuando nos pasan cosas creemos que solo es porque sí, o qué pena que nos pase a nosotros, y no somos conscientes, Señor, de que esto puede servir también para fundamentarnos más en ti, acercarnos más a ti y poder dar un mensaje aún más fuerte de tu amor y misericordia. Bendícenos, Señor, y transfórmanos, ayúdanos a ser nuevas criaturas, a cambiar, a pisar nuestro ego, a humillarnos ante ti. Ayúdanos a ser como tú eres, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a prepararnos para el retorno de Cristo. Y que si no vivimos hasta ese momento, que ya cambiemos ahora todo lo que hagamos mal, todo lo que digamos mal, todo lo que pensamos mal, para que vean en nosotros tu imagen, Señor. Perdona todos nuestros pecados y gracias por ese sacrificio de Cristo que hace posible que volvamos a tener esta conexión contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.